El dinero no compra milagros cuando las torres de control fallan. Héctor López observaba su jet privado inmóvil en el hangar, una máquina de 3 millones convertida en chatarra inútil por un problema de permisos aéreos. Su reunión en Miami se desvanecía junto con el contrato más importante de su carrera. Mientras él maldecía al teléfono con abogados, dos figuras se movían en silencio alrededor de la aeronave. Carlos, el maletero de manos callosas, y Lucía, la empleada de aerolínea con uniforme arrugado por 12 horas de trabajo. No sabían que estaban a punto de enseñarle algo que ninguna universidad de negocios había logrado. La crisis acababa de comenzar, pero la lección sería eterna. El hangar se extendía como una catedral moderna, donde el dinero había construido su altar más costoso. Las luces fluorescentes creaban sombras geométricas sobre el fuselaje plateado del Gulfstream G650. Una máquina que representaba más que transporte. Era el símbolo tangible del imperio que Héctor López había levantado desde la nada. Cada remache, cada línea aerodinámica, cada detalle del interior de cuero italiano hablaba de décadas de sacrificio, de noches sin dormir, de decisiones que habían convertido a un hijo de inmigrantes en uno de los hombres más poderosos del continente. Pero ahora, esa obra maestra de la ingeniería alemana permanecía tan inmóvil como una escultura, traicionada por algo tan simple como un formulario mal procesado en alguna oficina burocrática. La ironía era tan amarga que Héctor podía saborearla en cada respiración que tomaba mientras caminaba en círculos alrededor de su jet, como un león enjaulado en su propio reino. Carlos Navarro había visto esta escena demasiadas veces en sus 15 años trabajando en aeropuertos privados. Los millonarios llegaban con la certeza de que el mundo se movía a su ritmo, que sus horarios eran sagrados y que el dinero podía comprar cualquier solución. Observaba desde la distancia mientras Héctor gesticulaba violentamente al teléfono, su traje de $5,000 arrugándose con cada movimiento desesperado. Carlos conocía esa frustración, aunque desde el otro lado de la ecuación. Había cargado maletas bajo la lluvia mientras los pasajeros se quejaban de retrasos de 5 minutos. Había trabajado turnos dobles para que familias pudieran reunirse en Navidad. Había visto llorar a ejecutivos cuando perdían vuelos que determinarían el futuro de sus empresas. La diferencia era que él había aprendido hace mucho tiempo que la vida no respetaba horarios, que la humildad era el único equipaje que realmente importaba cuando todo lo demás fallaba. Sus manos, curtidas por años de cargar sueños ajenos, se movían instintivamente hacia las herramientas de su oficio, buscando alguna forma de ayudar aunque nadie se lo hubiera pedido. Lucía Pérez había comenzado su turno 12 horas antes, cuando el amanecer apenas pintaba de rosa las pistas del aeropuerto. Su uniforme azul marino, que había comenzado el día impecable, ahora mostraba las batallas libradas contra el caos de un sistema aeroportuario sobrecargado. Una mancha de café en la manga izquierda, testimonio de un pasajero nervioso. Pequeñas arrugas en la falda por las horas de estar de pie. Zapatos que habían recorrido kilómetros entre terminales, resolviendo crisis que otros consideraban imposibles. Había manejado cancelaciones por tormentas, había consolado a niños perdidos, había coordinado vuelos de emergencia para trasplantes de órganos, había sido la voz calmada en el auricular cuando el pánico amenazaba con desbordar las salas de espera. Su especialidad no estaba escrita en ningún manual de procedimientos, era la capacidad de encontrar soluciones donde otros solo veían problemas, de transformar el caos en orden con una combinación de conocimiento técnico y compasión humana. Cuando vio a Héctor López paseando como un animal herido junto a su jet inmóvil, algo en su interior se activó, no por el dinero o el poder que él representaba, sino por el reconocimiento universal del sufrimiento humano. El problema técnico era más complejo de lo que aparentaba en la superficie.
Un error en el sistema de gestión de tráfico aéreo había cancelado automáticamente todos los permisos de vuelo para aeronaves privadas en un radio de 200 kilómetros, una medida de seguridad activada por un incidente menor en un aeropuerto comercial cercano. Los protocolos burocráticos exigían una revisión manual de cada solicitud, un proceso que normalmente tomaba entre 6 y 8 horas en el mejor de los casos. Para Héctor, esas horas representaban la diferencia entre cerrar el contrato más importante de su carrera o ver cómo 3 años de negociaciones se desvanecían en manos de la competencia. Su empresa de tecnología médica había desarrollado un dispositivo revolucionario para cirugías cardíacas, y los inversionistas de Miami esperaban su presentación esa misma tarde. Sin su presencia física, sin la pasión que solo él podía transmitir al explicar su invención, el proyecto moriría antes de nacer. La presión era tan intensa que podía sentir cómo cada minuto que pasaba erosionaba no solo su futuro financiero, sino también el legado que había planeado dejar al mundo. La comunicación entre las 3 personas en el hangar había sido mínima hasta ese momento, limitada a los protocolos profesionales básicos. Héctor había llegado con su asistente personal, quien se había marchado después de confirmar que no había soluciones inmediatas disponibles a través de los canales oficiales. Carlos había recibido instrucciones de mantener el área segura y de asistir con cualquier necesidad logística, mientras que Lucía había sido enviada para explicar la situación técnica y ofrecer las disculpas corporativas de rigor. Pero algo en la atmósfera del hangar había comenzado a cambiar cuando los 3 se encontraron solos con el problema. Era como si las jerarquías sociales y económicas que normalmente definían sus interacciones hubieran quedado suspendidas por la urgencia de la crisis. Héctor había dejado de gritar por teléfono y ahora observaba en silencio cómo Carlos revisaba meticulosamente cada detalle del jet, buscando algún problema mecánico que pudiera estar contribuyendo al retraso. Lucía, por su parte, había comenzado a hacer llamadas a contactos personales en diferentes aeropuertos, utilizando favores acumulados durante años de trabajo para explorar alternativas que los sistemas oficiales no podían ofrecer. El hangar se había convertido en un microcosmos donde 3 mundos diferentes convergían bajo la presión de un objetivo común. Las diferencias de clase, educación y poder económico seguían presentes, pero habían quedado temporalmente eclipsadas por algo más primitivo y humano: la necesidad de resolver un problema que ninguno de ellos podía enfrentar solo. Héctor poseía los recursos financieros y la motivación, pero carecía del conocimiento técnico y las conexiones operativas necesarias. Carlos tenía la experiencia práctica y el conocimiento íntimo de cómo funcionaban realmente las cosas detrás de las fachadas corporativas, pero no tenía acceso a los canales de toma de decisiones. Lucía poseía la red de contactos y el conocimiento de los sistemas burocráticos, pero necesitaba la autorización y los recursos que solo Héctor podía proporcionar. Era una ecuación perfecta de interdependencia, aunque ninguno de los 3 lo había reconocido conscientemente todavía. El silencio que llenaba el hangar no era vacío, sino cargado de posibilidades, como el momento antes de que una tormenta libere toda su energía acumulada. La primera palabra que rompió el silencio tenso del hangar no vino de Héctor, como todos habrían esperado, sino de Carlos. Su voz, ronca por años de gritar sobre el ruido de los motores, cortó el aire con una simplicidad que contrastaba dramáticamente con la complejidad del problema que enfrentaban. «Señor López», dijo mientras se enderezaba después de inspeccionar el tren de aterrizaje, «he visto esta situación antes. El problema no está en su avión». Sus palabras llevaban el peso de la experiencia práctica, esa sabiduría que solo se adquiere después de años de ver cómo las cosas realmente funcionan cuando las teorías
chocan contra la realidad. Héctor se detuvo en seco, no porque las palabras fueran particularmente profundas, sino porque venían de alguien a quien había considerado invisible hasta ese momento. En su mundo de juntas directivas y presentaciones PowerPoint, las soluciones siempre venían de consultores con títulos de Harvard o de sistemas de inteligencia artificial que costaban millones. La idea de que un maletero pudiera tener la clave de su salvación era tan ajena a su experiencia que por un momento no supo cómo responder. Lucía había estado observando esta interacción mientras mantenía 3 conversaciones telefónicas simultáneas, una habilidad que había perfeccionado durante años de manejar crisis múltiples en el aeropuerto. Su oído izquierdo escuchaba a un controlador de tráfico aéreo en Bogotá explicando los protocolos de emergencia. Su oído derecho procesaba la información de un piloto comercial que le debía favores desde hace 2 años, y sus ojos leían los mensajes de texto de contactos en diferentes aeropuertos que estaban verificando disponibilidad de slots de vuelo. Pero una parte de su mente estaba completamente enfocada en la dinámica que se desarrollaba entre Héctor y Carlos, reconociendo instintivamente que algo importante estaba a punto de suceder. Había visto suficientes crisis para saber que las mejores soluciones rara vez venían de los canales oficiales, sino de la creatividad humana aplicada bajo presión extrema. Cuando Carlos mencionó que había visto la situación antes, Lucía sintió esa familiar descarga de adrenalina que acompañaba a los momentos de breakthrough. Esos instantes mágicos, cuando piezas aparentemente inconexas comenzaban a formar un patrón coherente. Carlos se acercó a una pequeña mesa de trabajo en el rincón del hangar, donde guardaba herramientas y manuales técnicos que había acumulado durante su carrera. Sus movimientos eran deliberados y seguros, como los de un cirujano que conoce exactamente dónde hacer cada incisión. Extrajo un folder desgastado lleno de documentos que parecían haber sobrevivido a múltiples emergencias, copias de regulaciones aeronáuticas, listas de contactos escritas a mano, diagramas de rutas aéreas, marcados con anotaciones personales. En 2019, comenzó a explicar mientras organizaba los papeles, tuvimos una situación similar cuando el huracán Patricia cerró todo el espacio aéreo del Pacífico. Un empresario japonés necesitaba llegar urgentemente a Los Ángeles para una fusión empresarial que valía $2.000 millones. Sus dedos encontraron el documento que buscaba. Un mapa de rutas aéreas alternativas que había dibujado él mismo durante aquella crisis. La solución no estaba en esperar que se abriera el espacio aéreo principal, sino en usar una ruta militar desclasificada que conectaba con el corredor comercial de Centroamérica. La información era técnica y específica, pero la forma en que Carlos la presentaba revelaba algo más profundo, una comprensión intuitiva de cómo los sistemas complejos podían ser navegados cuando se conocían sus puntos de flexibilidad ocultos. Héctor se encontró caminando hacia la mesa de trabajo de Carlos, atraído por una curiosidad que no había sentido en años. En su mundo corporativo, las soluciones venían empaquetadas en presentaciones elegantes, con gráficos coloridos y proyecciones financieras que se extendían por décadas. Pero aquí, en este rincón polvoriento del hangar, estaba viendo algo completamente diferente. Conocimiento puro destilado por la experiencia, sabiduría práctica que no se podía comprar ni delegar. Los papeles que Carlos había extendido sobre la mesa contaban la historia de docenas de crisis resueltas, de problemas imposibles transformados en soluciones elegantes a través de la aplicación creativa de reglas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. ¿Cómo aprendiste todo esto?, preguntó Héctor, y por primera vez en décadas la pregunta no tenía agenda oculta ni cálculo estratégico.
Era curiosidad genuina, el mismo impulso que lo había llevado a inventar dispositivos médicos revolucionarios cuando era un joven ingeniero sin recursos. Carlos sonrió, una expresión que transformó completamente su rostro curtido. 15 años cargando los sueños de otras personas, respondió. Cuando ves suficientes crisis, empiezas a entender que siempre hay una manera, solo que no está escrita en los manuales oficiales. Mientras los dos hombres se sumergían en los detalles técnicos de rutas aéreas alternativas, Lucía había logrado un breakthrough en sus propias investigaciones. Sus contactos en el sistema de control de tráfico aéreo le habían confirmado que existía una ventana de oportunidad, un corredor militar que se abriría por 2 horas esa tarde para permitir el paso de un vuelo diplomático. Con la autorización correcta y los permisos adecuados, era posible que un vuelo civil pudiera piggyback en esa operación, utilizando la misma ruta y los mismos protocolos de seguridad. El problema era que obtener esa autorización requería conexiones políticas que estaban muy por encima de su nivel de acceso. Necesitaban a alguien con el poder y la influencia suficientes para hacer llamadas a nivel ministerial. Alguien cuyo nombre abriera puertas que normalmente permanecían cerradas para ciudadanos comunes. Cuando se acercó a la mesa donde Héctor y Carlos estaban trabajando, llevaba consigo no solo información técnica, sino también la primera pieza de un plan que requeriría que los tres colaboraran de maneras que ninguno había imaginado posible 1 hora antes. La convergencia de sus 3 áreas de expertise había creado algo que ninguno podría haber logrado individualmente. Carlos había identificado la ruta técnicamente viable. Lucía había encontrado la ventana de oportunidad política. Y Héctor tenía el poder de influencia necesario para convertir la posibilidad en realidad. Pero más allá de la solución práctica, algo más profundo estaba ocurriendo en ese hangar. Las barreras sociales, que normalmente mantenían a estas 3 personas en mundos separados, se estaban disolviendo bajo la presión de un objetivo común. Héctor había comenzado a ver a Carlos no como un empleado invisible, sino como un experto cuyo conocimiento era tan valioso como cualquier consultoría de élite. Carlos había empezado a reconocer en Héctor no solo al millonario arrogante, sino al innovador apasionado que había dedicado su vida a salvar vidas a través de la tecnología médica. Y Lucía había encontrado en ambos hombres algo que rara vez veía en su trabajo: la disposición genuina de escuchar y aprender, de reconocer que la sabiduría podía venir de cualquier fuente cuando la necesidad era real. El hangar se había transformado de un espacio de frustración individual en un laboratorio de colaboración humana, donde las diferencias de clase y estatus habían quedado temporalmente suspendidas por algo más poderoso: la urgencia compartida de hacer que lo imposible sucediera. La transformación del hangar en un centro de operaciones improvisado había sucedido de manera tan orgánica que ninguno de los 3 protagonistas se había detenido a reflexionar sobre lo extraordinario de la situación. La mesa de trabajo de Carlos se había convertido en el epicentro de una operación que combinaba conocimiento técnico, conexiones políticas y recursos financieros de una manera que desafiaba todas las jerarquías tradicionales. Héctor había comenzado a hacer llamadas a contactos en el Ministerio de Defensa, utilizando favores políticos que había estado guardando para emergencias verdaderas, mientras Carlos trazaba rutas alternativas en mapas que parecían haber sido dibujados por un cartógrafo obsesivo. Lucía coordinaba una red de comunicaciones que se extendía por 3 países, manteniendo abiertas líneas de información que normalmente se cerraban al público general. La sinergia entre ellos había alcanzado un nivel que trascendía la simple cooperación profesional.
Era como si hubieran desarrollado un lenguaje común que les permitía anticipar las necesidades y movimientos de los otros sin necesidad de explicaciones verbales. El tiempo había adquirido una cualidad diferente en ese espacio, no la urgencia desesperada del principio, sino la intensidad enfocada de un equipo que había encontrado su ritmo de trabajo perfecto. El primer breakthrough real llegó cuando Héctor logró contactar directamente con el general Martínez, un veterano de la Fuerza Aérea que había sido beneficiario de uno de los dispositivos médicos desarrollados por la empresa de Héctor. La conversación había comenzado como una petición de favor, pero se había transformado en algo más profundo cuando Héctor explicó no solo su necesidad personal, sino también el impacto que el dispositivo médico podría tener en miles de vidas si lograba cerrar el contrato en Miami. El general había escuchado en silencio y cuando finalmente habló, sus palabras llevaban el peso de alguien que había visto demasiadas veces cómo las burocracias podían destruir oportunidades que beneficiarían a la humanidad. Héctor, había dicho, tu dispositivo salvó la vida de mi nieta el año pasado. Si hay una manera legal de hacer esto suceder, la encontraremos. La autorización militar no solo abriría el corredor aéreo, sino que también proporcionaría escolta de seguridad y prioridad de tráfico, convirtiendo lo que había comenzado como una crisis en una operación de nivel presidencial. Cuando Héctor colgó el teléfono, el silencio en el hangar era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Carlos había estado trabajando en paralelo en los aspectos técnicos de la operación, pero su contribución iba mucho más allá de la simple logística. Durante sus años en el aeropuerto, había desarrollado relaciones con pilotos, mecánicos, controladores de tráfico aéreo y personal de seguridad que formaban una red informal pero increíblemente efectiva de profesionales que se ayudaban mutuamente en situaciones extraordinarias. Sus llamadas no eran peticiones formales canalizadas a través de departamentos corporativos, sino conversaciones entre colegas que habían compartido turnos nocturnos, que habían trabajado juntos bajo presión, que se conocían no por títulos o posiciones, sino por la calidad de su trabajo y la confiabilidad de su palabra. Cuando explicó la situación a Miguel, el jefe de mecánicos del turno nocturno, la respuesta fue inmediata. Carlos, si necesitas que ese avión esté perfecto, estará perfecto. Dame una hora. La red se activó como un organismo vivo, con cada persona contribuyendo su expertise específica sin preguntar sobre compensación o reconocimiento oficial. Era un sistema de reciprocidad que funcionaba en base a la confianza acumulada durante años de trabajo honesto, una economía paralela, donde el valor se medía en favores dados y recibidos, en problemas resueltos y crisis superadas juntos. Lucía había logrado algo que en circunstancias normales habría requerido semanas de trámites burocráticos: coordinar los permisos de vuelo internacional, las autorizaciones de aduana y los protocolos de seguridad necesarios para que el jet de Héctor pudiera utilizar el corredor militar. Su secreto no estaba en conocer las reglas oficiales, sino en entender cómo esas reglas podían ser aplicadas con flexibilidad cuando las circunstancias lo justificaban. Había aprendido durante años de trabajo que detrás de cada regulación aparentemente inflexible había personas reales con la autoridad para hacer excepciones cuando se presentaban casos genuinos de necesidad. Sus conversaciones no eran negociaciones formales, sino apelaciones humanas a individuos que entendían que a veces el espíritu de la ley era más importante que su letra exacta. Cuando habló con Elena, la supervisora de permisos internacionales en el aeropuerto de Miami, no mencionó el dinero
o el poder de Héctor, sino el impacto que el dispositivo médico podría tener en pacientes cardíacos alrededor del mundo. Lucía, había respondido Elena después de una pausa. Si esto puede salvar vidas, encontraremos la manera de hacerlo legal. La autorización llegó por fax 20 minutos después, acompañada de una nota personal que decía simplemente: «Que Dios bendiga este vuelo». La coordinación final de todos los elementos había requerido una precisión que habría sido imposible sin la confianza total que se había desarrollado entre los tres colaboradores. Héctor había tenido que transferir autoridad de decisión a Carlos y Lucía en áreas donde su conocimiento era superior al suyo, un acto de humildad que iba contra todos sus instintos de control desarrollados durante décadas de liderazgo empresarial. Carlos había tenido que asumir responsabilidades que técnicamente estaban por encima de su nivel de autorización, confiando en que Héctor lo respaldaría si surgían problemas legales o administrativos. Lucía había tenido que utilizar su reputación profesional como garantía para permisos que normalmente requerían múltiples niveles de aprobación, apostando su carrera a la palabra de dos hombres que había conocido apenas unas horas antes. El nivel de confianza mutua que habían alcanzado era extraordinario, no solo por la velocidad con que se había desarrollado, sino por la profundidad emocional que implicaba. No era simplemente cooperación profesional, sino una forma de fe humana que reconocía que a veces las circunstancias extraordinarias requerían actos extraordinarios de confianza en la bondad fundamental de otras personas. Cuando todos los elementos finalmente se alinearon, el hangar se llenó de una energía que era casi palpable. El jet de Héctor había sido inspeccionado y certificado por el equipo de Miguel. Los permisos de vuelo habían sido procesados y aprobados por los contactos de Lucía. La autorización militar había sido confirmada por el general Martínez, y la ruta de vuelo había sido trazada utilizando el conocimiento especializado de Carlos. Pero más allá de los aspectos técnicos, algo más profundo había ocurrido en ese espacio. Tres personas que habían comenzado el día como extraños, separados por barreras de clase, educación y poder económico, habían descubierto que cuando se enfrentaban a un desafío genuino, esas diferencias se volvían irrelevantes comparadas con lo que podían lograr trabajando juntos. Héctor había aprendido que la sabiduría no era monopolio de las universidades de élite. Carlos había descubierto que su conocimiento tenía un valor que iba mucho más allá de su salario, y Lucía había confirmado que su capacidad para conectar personas y recursos podía crear milagros cuando se aplicaba con propósito claro. El hangar se había convertido en un microcosmos de lo que era posible cuando los seres humanos trascendían sus limitaciones individuales y se unían en torno a un objetivo que los beneficiaba a todos. El momento del despegue había llegado con una puntualidad que desafiaba todas las probabilidades estadísticas de la aviación comercial. El Gulfstream G650 de Héctor se alzaba majestuosamente en la pista, sus motores rugiendo con una potencia que parecía canalizar no solo combustible, sino también la energía colectiva de todos los que habían hecho posible este milagro logístico. Desde la torre de control, las voces de los operadores coordinaban la operación con una precisión militar, mientras que en tierra, Carlos y Lucía observaban el despegue con una mezcla de orgullo profesional y asombro personal que ninguno de los dos había experimentado antes en sus carreras. El avión no era simplemente una máquina transportando a un pasajero. Se había convertido en el símbolo tangible de lo que era posible cuando la cooperación humana trascendía las barreras artificiales que normalmente dividían a las personas. Cada segundo del ascenso representaba la validación de horas de trabajo colaborativo, de confianza mutua,
de la disposición de tres extraños a apostar todo en la capacidad del otro para cumplir su parte de un plan que había parecido imposible apenas unas horas antes. El rugido de los motores se desvanecía gradualmente en la distancia, pero la resonancia emocional de lo que habían logrado juntos permanecía vibrando en el aire del hangar como un eco que se negaría a morir. Héctor había insistido en que Carlos y Lucía lo acompañaran hasta la puerta del avión, un gesto que había sorprendido a ambos por su simplicidad y sinceridad. Durante la caminata desde el hangar hasta la aeronave, había ocurrido algo que ninguno de los tres había anticipado. Una conversación que iba mucho más allá de los agradecimientos formales o las cortesías profesionales. Héctor había comenzado a hablar sobre su infancia, sobre cómo había crecido viendo a su padre trabajar 18 horas diarias en una fábrica para mantener a la familia, sobre cómo había aprendido que el trabajo honesto tenía una dignidad que ninguna cantidad de dinero podía comprar o corromper. Sus palabras no tenían el tono condescendiente que Carlos y Lucía habían esperado, sino la vulnerabilidad genuina de alguien que había redescubierto algo importante sobre sí mismo. Durante años, había confesado mientras se detenían junto a la escalerilla del jet, pensé que había dejado atrás ese mundo, que había evolucionado más allá de él. Hoy me di cuenta de que no había evolucionado, me había desconectado. Ustedes me recordaron quién era antes de convertirme en quien creía que tenía que ser. La honestidad de sus palabras había creado un momento de intimidad emocional que trascendía completamente las diferencias de estatus que habían definido sus vidas hasta ese momento. Carlos había respondido con una sabiduría que venía de décadas de observar la naturaleza humana desde su posición única en el ecosistema aeroportuario. «Señor López», había dicho con una sonrisa que suavizaba la formalidad del tratamiento, «he cargado las maletas de miles de personas exitosas y he aprendido que el equipaje más pesado que llevan no está hecho de ropa o documentos. Está hecho de la distancia que han puesto entre quienes eran y quienes se convirtieron. Usted nunca perdió a esa persona. Solo la había guardado en un compartimento que no abría muy seguido». Sus palabras tenían la simplicidad poética de alguien que había destilado verdades complejas a través de años de experiencia práctica. No era filosofía académica, sino sabiduría vivida, el tipo de comprensión que solo se desarrolla cuando se pasa suficiente tiempo observando las vulnerabilidades humanas que se revelan en momentos de estrés y transición. La metáfora del equipaje había resonado profundamente en Héctor, quien había pasado su carrera acumulando logros como si fueran maletas que demostraran su valor, sin darse cuenta de que el peso de esas posesiones simbólicas lo había alejado de la simplicidad y autenticidad que realmente valoraba. Lucía había aportado su propia perspectiva con la claridad emocional que la había convertido en una mediadora natural en su trabajo aeroportuario. Lo que pasó hoy no fue solo resolver un problema logístico, había observado, mientras el viento movía suavemente su cabello. Fue recordar que todos estamos en el mismo vuelo, solo que en diferentes asientos. A veces los de primera clase necesitan la ayuda de los de clase económica. Y a veces es al revés. La diferencia no está en dónde te sientas, sino en si estás dispuesto a reconocer que todos dependemos unos de otros para llegar a destino. Su analogía había capturado perfectamente la esencia de lo que habían experimentado juntos. Un momento de reconocimiento mutuo que había disuelto temporalmente las jerarquías artificiales que normalmente estructuraban sus interacciones. No era idealismo ingenuo, sino pragmatismo emocional basado en años de ver cómo las crisis revelaban la interdependencia fundamental que conectaba a todas las personas, independientemente de su estatus económico o social.
Sus palabras habían creado un marco conceptual que les permitía a los tres entender lo que habían vivido, no como una anomalía, sino como una revelación de posibilidades que siempre habían estado presentes, pero que rara vez se manifestaban en la vida cotidiana. El intercambio de información de contacto había sido más que una formalidad. Había sido un compromiso tácito de mantener viva la conexión que habían descubierto. Héctor había insistido en que Carlos y Lucía tuvieran acceso directo a él, no a través de asistentes o departamentos corporativos, sino a su línea personal. Si alguna vez necesitan algo, había dicho mientras les entregaba tarjetas con su número privado escrito a mano, no quiero que tengan que explicarle a nadie por qué merecen mi atención. Ustedes ya la tienen para siempre. La promesa no era solo sobre favores futuros, sino sobre el reconocimiento de que habían establecido una relación que trascendía las transacciones comerciales normales. Carlos había respondido con una invitación igualmente sincera. Si alguna vez necesita recordar cómo se resuelven los problemas reales, venga al hangar. Siempre hay café y siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Lucía había completado el círculo con su propia oferta. Y si alguna vez necesitan que alguien conecte puntos que parecen imposibles de conectar, ya saben dónde encontrarme. Los milagros logísticos son mi especialidad. El intercambio había sellado algo más profundo que una red profesional. Había creado una familia elegida basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida de lo que era posible cuando las personas se trataban como seres humanos completos en lugar de funciones económicas. Cuando el jet finalmente desapareció en el horizonte, Carlos y Lucía permanecieron en la pista durante varios minutos, procesando en silencio la magnitud de lo que habían experimentado. El hangar detrás de ellos había vuelto a su estado normal, con herramientas ordenadas y documentos archivados, pero algo fundamental había cambiado en ese espacio. Ya no era simplemente un lugar de trabajo. Se había convertido en el sitio donde habían descubierto que las diferencias que parecían insuperables podían disolverse cuando las personas se enfocaban en objetivos compartidos en lugar de en diferencias superficiales. La experiencia había plantado una semilla de posibilidad en sus mentes, la comprensión de que si esto había sido posible una vez, podría ser posible de nuevo. No necesariamente en circunstancias tan dramáticas, pero sí en la vida cotidiana, en las pequeñas interacciones que normalmente pasaban desapercibidas, pero que tenían el potencial de transformar la experiencia humana cuando se abordaban con la misma apertura y respeto mutuo que habían demostrado ese día. El vuelo de Héctor había terminado, pero el viaje de los tres apenas había comenzado, llevándolos hacia una comprensión más profunda de lo que significaba ser verdaderamente humano en un mundo que a menudo parecía diseñado para mantener a las personas separadas y desconectadas. Los días siguientes al incidente en el hangar marcaron un cambio imperceptible pero profundo en la rutina de Héctor López. Cada mañana, mientras revisaba los informes financieros en su oficina del piso 42, su mente regresaba inevitablemente a esas horas compartidas con Carlos y Lucía. La imagen de sus manos trabajando en perfecta sincronía, la determinación en sus rostros cuando enfrentaron lo imposible, se había grabado en su memoria con una nitidez que lo sorprendía. No era solo el recuerdo de una crisis resuelta, sino la revelación de una humanidad que había olvidado que existía. Sus reuniones de negocios, antes llenas de urgencia y propósito, ahora le parecían extrañamente vacías, como si hubiera perdido la capacidad de encontrar significado en las cifras que una vez definieron su existencia. La eficiencia brutal que había construido su imperio comenzaba a sentirse como una prisión dorada, y por primera vez en décadas, Héctor se preguntaba si había confundido el éxito con la realización.
El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos, y la voz de su asistente le informó sobre una reunión con inversores japoneses que había sido reprogramada. Mientras anotaba los detalles, Héctor se sorprendió pensando en cómo Carlos habría manejado esa situación con esa calma práctica que había demostrado cuando todo parecía perdido. La comparación lo inquietó porque reveló algo que no quería admitir, que había más sabiduría en la simplicidad de un maletero que en todas las estrategias corporativas que había perfeccionado a lo largo de los años. Sus empleados, siempre eficientes y respetuosos, comenzaron a parecerle distantes, como si operaran en una frecuencia diferente a la que él había experimentado en el hangar. La autenticidad que había sentido con Carlos y Lucía contrastaba dolorosamente con las sonrisas calculadas y las respuestas ensayadas que lo rodeaban en su mundo habitual. Esa tarde, mientras observaba la ciudad desde su ventana, Héctor tomó una decisión que habría sido impensable una semana antes. Canceló todas sus citas y se dirigió al aeropuerto, no para viajar, sino para buscar algo que había perdido sin saber que lo tenía. El aeropuerto bullía con su actividad habitual cuando Héctor llegó, pero esta vez no se dirigió a la terminal de vuelos privados. Caminó hacia la zona de carga, donde sabía que podría encontrar a Carlos, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado desde su juventud. Los trabajadores lo miraron con curiosidad, claramente sorprendidos de ver a alguien de su estatus en esa área, pero Héctor apenas notó sus miradas. Su búsqueda tenía un propósito que trascendía las convenciones sociales, una necesidad de reconectar con esa parte de sí mismo que había despertado durante la crisis. Cuando finalmente vio a Carlos supervisando la descarga de un contenedor, sintió un alivio inexplicable, como si hubiera encontrado un ancla en medio de la tormenta de su propia confusión. La sonrisa genuina que Carlos le dirigió al verlo confirmó que la conexión que habían forjado no había sido producto de su imaginación, sino algo real y duradero que merecía ser explorado. En ese momento, Héctor comprendió que había venido no solo a buscar a Carlos, sino a buscar una versión de sí mismo que había enterrado bajo años de ambición y aislamiento. La conversación que siguió fue diferente a cualquier intercambio que Héctor hubiera tenido en años. Carlos, sin perder su naturalidad, le contó sobre su día, sobre los desafíos pequeños pero significativos de su trabajo, sobre la satisfacción que encontraba en resolver problemas prácticos con recursos limitados. No había pretensión en sus palabras, ni intención de impresionar, solo la honestidad simple de alguien que había encontrado propósito en la utilidad. Héctor se encontró compartiendo sus propias frustraciones, hablando de la soledad que acompañaba al éxito, de la sensación de estar desconectado de algo esencial que no podía definir. La facilidad con la que las palabras fluían entre ellos lo sorprendió, como si hubieran sido amigos durante años, en lugar de conocerse apenas unos días. Carlos escuchaba sin juzgar, ofreciendo perspectivas que nacían de la experiencia vivida en lugar del conocimiento teórico, y Héctor se dio cuenta de que estaba aprendiendo más sobre la vida en esa conversación informal que en todas las conferencias de liderazgo a las que había asistido. Cuando se despidieron, ambos sabían que algo había cambiado, que habían cruzado una línea invisible que separaba los mundos en los que habitualmente vivían. Esa noche, Héctor cenó solo en su penthouse, pero por primera vez en mucho tiempo, la soledad no se sintió como un peso. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, especialmente su comentario sobre cómo los problemas más complicados a menudo tenían soluciones simples si uno estaba dispuesto a ensuciarse las manos. La metáfora se extendía más allá del trabajo físico, tocando algo fundamental sobre la disposición a involucrarse genuinamente con la vida en lugar de observarla desde la distancia segura del poder y la riqueza.
Héctor comenzó a cuestionar decisiones que había tomado automáticamente durante años, preguntándose si había estado resolviendo los problemas correctos o simplemente los más rentables. La imagen de Lucía trabajando junto a Carlos también persistía en su memoria, recordándole que la colaboración genuina producía resultados que ninguna jerarquía podía replicar. Mientras contemplaba las luces de la ciudad, Héctor sintió que estaba al borde de una transformación que no podía controlar ni predecir, pero que sabía que era necesaria para recuperar algo esencial que había perdido en el camino hacia el éxito. 3 semanas después del incidente en el hangar, el destino volvió a entrelazar los caminos de los 3 protagonistas de una manera que ninguno había anticipado. Lucía caminaba por el centro comercial durante su día libre, disfrutando de la rara oportunidad de no pensar en horarios de vuelo ni protocolos de aerolínea, cuando se topó con Héctor en la librería más inesperada del lugar. No era una de esas librerías elegantes que uno esperaría encontrar a un millonario, sino una pequeña tienda especializada en libros usados y manuales técnicos, donde Héctor hojeaba concentradamente un manual de mecánica aeronáutica. La sorpresa fue mutua, pero la sonrisa que intercambiaron reveló que el encuentro era bienvenido para ambos. Lucía se acercó con curiosidad, preguntándose qué había llevado a alguien de su posición a buscar conocimiento en fuentes tan humildes, y Héctor, ligeramente avergonzado pero sin intentar ocultarlo, le explicó que había desarrollado un interés genuino por entender los aspectos técnicos de la aviación que siempre había dado por sentados. La conversación que siguió fluyó con la misma naturalidad que habían experimentado en el hangar, como si el tiempo y las diferencias sociales se hubieran suspendido temporalmente. Lucía, intrigada por esta faceta inesperada de Héctor, le sugirió que visitaran juntos a Carlos, quien estaba trabajando en el turno de tarde y podría explicarle mejor algunos de los conceptos técnicos que había estado estudiando. La propuesta surgió espontáneamente, sin cálculo ni agenda oculta, simplemente como una extensión natural de la conexión que habían forjado. Héctor aceptó sin dudar, y juntos se dirigieron al aeropuerto, charlando durante el trayecto sobre temas que iban desde los desafíos operativos de la aviación hasta reflexiones más profundas sobre el propósito y la satisfacción en el trabajo. Lucía compartió sus experiencias como empleada de aerolínea, las frustraciones y alegrías de un trabajo que requería constante adaptación y servicio a otros, mientras Héctor escuchaba con una atención que ella no había experimentado antes en conversaciones con personas de su estatus. No había condescendencia en su interés, sino una curiosidad genuina por entender una perspectiva de vida que le era completamente ajena. El viaje se convirtió en una exploración mutua de mundos diferentes, donde cada uno descubría aspectos de la experiencia humana que habían permanecido ocultos en sus respectivas burbujas sociales. Cuando llegaron al aeropuerto y encontraron a Carlos, la reunión de los 3 recreó instantáneamente la química especial que habían compartido durante la crisis. Carlos, inicialmente sorprendido de verlos juntos, pronto se relajó y se sumó a la conversación con su característica mezcla de sabiduría práctica y humor sutil. Los 3 se encontraron caminando por las instalaciones del aeropuerto, con Carlos explicando los aspectos técnicos que Héctor quería entender, Lucía añadiendo perspectivas operativas desde su experiencia, y Héctor haciendo preguntas que revelaban una mente analítica aplicada por primera vez a realidades concretas en lugar de abstracciones financieras.
La dinámica entre ellos era fluida y complementaria, cada uno aportando conocimientos y perspectivas que enriquecían la comprensión de los otros. No había jerarquías en esa conversación, solo tres personas compartiendo conocimiento y experiencia con respeto mutuo y curiosidad genuina. La tarde se extendió más de lo que cualquiera había planeado, pero ninguno quería que terminara, conscientes de que estaban experimentando algo raro y valioso en un mundo que raramente permitía tales encuentros auténticos. Durante una pausa en su recorrido, mientras observaban el ballet constante de aviones despegando y aterrizando, Héctor hizo una observación que sorprendió a sus compañeros. Comentó que había pasado años volando en jets privados sin realmente ver el aeropuerto, sin entender la complejidad y coordinación que hacían posible cada vuelo, sin apreciar el trabajo de las personas que mantenían funcionando esa máquina increíblemente compleja. Su reflexión no sonaba a culpa o arrepentimiento, sino a una nueva comprensión que estaba integrando gradualmente en su visión del mundo. Carlos y Lucía intercambiaron una mirada que contenía tanto sorpresa como respeto, reconociendo que estaban presenciando una transformación genuina en alguien que fácilmente podría haber permanecido encerrado en su torre de marfil. La vulnerabilidad que Héctor mostró al admitir su ignorancia previa creó un espacio de intimidad emocional que profundizó la conexión entre los tres. En ese momento, bajo el cielo del atardecer, con el ruido constante de los motores como banda sonora, se forjó una amistad que trascendía todas las barreras que la sociedad había construido entre ellos. La despedida esa tarde fue diferente a la del hangar. No había urgencia ni crisis que resolver, solo la satisfacción compartida de haber pasado tiempo juntos y la expectativa tácita de que se volverían a encontrar. Héctor, antes de irse, les pidió sus números de teléfono con una naturalidad que habría sido impensable semanas antes, y tanto Carlos como Lucía se los dieron sin dudar. No había nada forzado en el gesto, ni sensación de que estuvieran cruzando líneas inapropiadas, solo el reconocimiento mutuo de que habían encontrado algo valioso que merecía ser preservado. Mientras Héctor se alejaba hacia su auto, Carlos y Lucía se quedaron un momento más, comentando entre ellos la transformación que habían presenciado y la extraña sensación de haber sido parte de algo significativo. Ninguno de los tres podía predecir hacia dónde los llevaría esta amistad inesperada, pero todos intuían que había cambiado algo fundamental en sus vidas, algo que los haría ver el mundo y sus propias posibilidades de manera diferente. El mes que siguió a su encuentro casual estuvo marcado por una serie de conversaciones telefónicas y mensajes que mantuvieron viva la conexión entre los tres. Héctor, quien nunca había tenido amigos en el sentido tradicional de la palabra, se encontró esperando con anticipación las llamadas de Carlos y Lucía, valorando sus perspectivas sobre todo, desde decisiones de negocios hasta reflexiones sobre la vida. Estas conversaciones se habían convertido en un ancla de autenticidad en su mundo de transacciones y estrategias, ofreciéndole una ventana a una forma de vivir que priorizaba las relaciones humanas sobre las ganancias financieras. Carlos y Lucía, por su parte, habían comenzado a ver a Héctor no como el millonario inalcanzable que habían conocido inicialmente, sino como un hombre genuinamente interesado en entender y conectar con experiencias diferentes a la suya. La evolución de su relación había sido gradual pero constante, construida sobre el respeto mutuo y la curiosidad compartida por las perspectivas de los otros. Ninguno de los tres había experimentado antes una amistad que cruzara tantas barreras sociales y económicas, y todos estaban descubriendo aspectos de sí mismos que solo emergían en presencia de esta conexión única.
Una tarde de viernes, Héctor los invitó a cenar en su penthouse, no para impresionarlos con su riqueza, sino porque quería compartir con ellos una idea que había estado desarrollando durante semanas. La cena fue preparada por él mismo, un gesto que sorprendió a Carlos y Lucía, quienes habían asumido que alguien de su posición nunca cocinaba. El menú era simple pero cuidadosamente preparado, y la conversación durante la comida fluyó con la facilidad que había caracterizado todos sus encuentros. Héctor había decorado el espacio de manera más casual de lo habitual, creando un ambiente que invitaba a la intimidad y la conversación honesta en lugar de intimidar con ostentación. Cuando llegó el momento del postre, Héctor respiró profundamente y les presentó la propuesta que había estado gestando. Quería crear una fundación que se enfocara en mejorar las condiciones laborales y oportunidades de desarrollo para trabajadores del sector aeroportuario, y quería que Carlos y Lucía fueran sus socios fundadores, no como empleados, sino como co-creadores de algo que podría transformar la industria. La propuesta los tomó completamente por sorpresa, no solo por su alcance, sino por la manera en que Héctor la presentó, como una colaboración entre iguales en lugar de una oferta de caridad o empleo. Carlos fue el primero en responder, con su característica honestidad directa, preguntando por qué Héctor querría asociarse con personas que no tenían experiencia en el manejo de fundaciones o grandes proyectos filantrópicos. La respuesta de Héctor reveló la profundidad de su transformación. Explicó que precisamente porque ellos entendían los problemas desde adentro, porque habían vivido las realidades que la fundación buscaría abordar, su perspectiva era invaluable. No quería crear otra organización dirigida desde arriba por personas que nunca habían experimentado los desafíos que pretendían resolver, sino construir algo que naciera de la comprensión genuina y la experiencia vivida. Lucía, inicialmente abrumada por la magnitud de la propuesta, comenzó a hacer preguntas prácticas sobre cómo funcionaría, qué tipo de programas implementarían, cómo se asegurarían de que realmente llegaran a las personas que más lo necesitaban. Sus preguntas demostraron que estaba tomando la propuesta en serio, considerando no solo las oportunidades, sino también las responsabilidades que implicaría. La conversación se extendió hasta altas horas de la noche, con los tres explorando posibilidades, identificando desafíos y comenzando a visualizar cómo podría funcionar una organización que combinara recursos financieros con conocimiento práctico y compromiso genuino. Lo que más impresionó a Carlos y Lucía no fue la generosidad financiera de la propuesta, sino la manera en que Héctor había estructurado la colaboración. No se trataba de él proporcionando fondos mientras ellos ejecutaban su visión, sino de una verdadera sociedad donde cada uno aportaría sus fortalezas únicas para crear algo que ninguno podría lograr solo. Héctor ofrecía no solo capital, sino también acceso a redes de influencia y conocimiento de sistemas corporativos, mientras que Carlos y Lucía aportarían comprensión profunda de las necesidades reales de los trabajadores y credibilidad dentro de las comunidades que buscarían servir. La estructura que propuso incluía toma de decisiones compartida, con cada uno teniendo voz igual en la dirección de la fundación, y un compromiso de que todos los programas serían diseñados en consulta directa con las personas que se beneficiarían de ellos. Esta aproximación horizontal al liderazgo reflejaba cuánto había aprendido Héctor de sus nuevos amigos sobre la importancia de la colaboración genuina y el respeto por la experiencia vivida. Al final de la noche, aunque no habían tomado una decisión final, los tres sabían que estaban al borde de embarcarse en algo que podría cambiar no solo sus propias vidas, sino las vidas de muchas otras personas. La semana siguiente fue un período de reflexión intensa para Carlos y Lucía.
Ambos reconocían la oportunidad extraordinaria que se les presentaba, pero también entendían la magnitud del compromiso que implicaría. Carlos discutió la propuesta con su familia, explicando no solo los aspectos prácticos, sino también el significado personal que tendría para él poder contribuir a mejorar las condiciones de trabajo que había experimentado durante años. Su esposa, inicialmente escéptica sobre involucrarse con alguien tan rico y poderoso, gradualmente comenzó a entender que esta no era una típica relación patrón-empleado, sino algo genuinamente diferente basado en respeto mutuo y objetivos compartidos. Lucía, por su parte, pasó tiempo investigando otras fundaciones similares, tratando de entender qué funcionaba y qué no, qué errores podrían evitar y qué innovaciones podrían introducir. Su investigación la convenció de que la mayoría de las organizaciones filantrópicas fallaban precisamente porque estaban desconectadas de las realidades que pretendían abordar, lo que hacía que la propuesta de Héctor fuera no solo atractiva, sino potencialmente revolucionaria. Al final de la semana, ambos habían llegado a la misma conclusión. Esta era una oportunidad no solo de mejorar sus propias vidas, sino de crear un modelo de colaboración que podría inspirar cambios más amplios en cómo la sociedad aborda la desigualdad y la justicia social. La decisión de Carlos y Lucía de unirse a Héctor en la creación de la fundación marcó el comienzo de un período de actividad intensa y descubrimiento mutuo que ninguno de los tres había anticipado completamente. Los primeros meses estuvieron dedicados a la planificación meticulosa, pero no del tipo que Héctor había experimentado en sus empresas, donde las decisiones se tomaban rápidamente basadas en análisis financieros y proyecciones de mercado. Este proceso requería un tipo diferente de investigación. Visitas a aeropuertos de todo el país para hablar directamente con trabajadores, sesiones de escucha en comunidades donde vivían las familias de empleados aeroportuarios, y consultas con sindicatos y organizaciones laborales que inicialmente los recibieron con escepticismo. Carlos se convirtió en el puente crucial entre la fundación y los trabajadores. Su credibilidad y experiencia abriendo puertas que habrían permanecido cerradas para Héctor y Lucía. Su capacidad para comunicarse en el lenguaje directo y sin pretensiones, que resonaba con sus colegas, fue invaluable para establecer la confianza necesaria para que las personas compartieran sus experiencias y necesidades reales. Lucía, con su experiencia en protocolos y procedimientos, se encargó de estructurar estos encuentros de manera que fueran productivos, pero no intimidantes, creando espacios donde las personas se sintieran cómodas, expresando frustraciones y aspiraciones que raramente tenían oportunidad de articular. Héctor, por su parte, experimentó un tipo de educación que ninguna escuela de negocios podría haber proporcionado. Cada conversación con trabajadores aeroportuarios le revelaba aspectos de la experiencia laboral que había sido completamente invisible para él. La ansiedad constante sobre la seguridad del empleo, las dificultades para equilibrar horarios impredecibles con responsabilidades familiares, la frustración de tener conocimientos y habilidades que nunca eran reconocidos o utilizados completamente. Estas revelaciones no lo llenaron de culpa, sino de determinación para crear sistemas que funcionaran mejor para todos los involucrados. Su perspectiva empresarial, filtrada a través de esta nueva comprensión, comenzó a generar ideas innovadoras sobre cómo estructurar programas que no solo proporcionaran beneficios inmediatos, sino que también crearan oportunidades de desarrollo a largo plazo. La combinación de su capacidad para visualizar sistemas complejos con el conocimiento práctico de Carlos y Lucía produjo propuestas que eran tanto ambiciosas como realizables,
tanto visionarias como fundamentadas en la realidad. Los tres descubrieron que trabajaban excepcionalmente bien juntos, cada uno compensando las limitaciones de los otros y amplificando sus fortalezas de maneras que ninguno había experimentado en colaboraciones previas. El primer programa que desarrollaron fue un sistema de becas educativas diseñado específicamente para hijos de trabajadores aeroportuarios, pero con una innovación crucial. Los beneficiarios no solo recibían apoyo financiero, sino que también tenían acceso a mentorías y oportunidades de práctica dentro de la industria aeronáutica. Carlos había observado durante años cómo muchos jóvenes talentosos de su comunidad nunca consideraban carreras en aviación simplemente porque no sabían que existían oportunidades más allá de los trabajos de nivel básico que veían a sus padres realizar. Lucía contribuyó con su conocimiento de los diversos roles especializados dentro de las aerolíneas, desde ingeniería hasta gestión de operaciones, ayudando a diseñar un programa de exposición que mostraría a los jóvenes la amplitud de posibilidades disponibles. Héctor utilizó sus conexiones para establecer asociaciones con universidades técnicas y programas de aviación, creando un pipeline que conectaba la educación con oportunidades reales de empleo. El programa piloto comenzó con 20 estudiantes, pero la respuesta fue tan positiva que pronto tuvieron una lista de espera de cientos de familias interesadas. El éxito inicial validó su enfoque colaborativo y les dio la confianza para expandir sus ambiciones. El segundo programa abordó un problema que Carlos había identificado desde el principio: la falta de oportunidades de desarrollo profesional para trabajadores experimentados que querían avanzar en sus carreras, pero carecían de las credenciales formales o conexiones necesarias. Trabajando con sindicatos y departamentos de recursos humanos de varias aerolíneas, la Fundación desarrolló un programa de certificación que reconocía la experiencia práctica y proporcionaba la capacitación adicional necesaria para roles de supervisión y gestión. Lucía se encargó de navegar las complejidades burocráticas, de hacer que estas certificaciones fueran reconocidas oficialmente por la industria, un proceso que requirió meses de negociaciones y compromisos. Héctor utilizó su influencia para convencer a otros ejecutivos de la industria de que participaran, argumentando que invertir en el desarrollo de trabajadores experimentados era más eficiente y efectivo que contratar gerentes externos sin conocimiento específico de operaciones aeroportuarias. El programa no solo benefició a los participantes individuales, sino que también mejoró la eficiencia operativa de las empresas participantes, creando un modelo de beneficio mutuo que otros aeropuertos comenzaron a adoptar. La innovación más significativa del programa fue su estructura de mentoría inversa, donde los nuevos gerentes certificados también servían como mentores para trabajadores más jóvenes, creando una red de desarrollo profesional que se autoperpetuaba. A medida que la fundación crecía y sus programas se expandían, los tres fundadores se dieron cuenta de que habían creado algo que trascendía sus objetivos iniciales. No solo estaban mejorando oportunidades para trabajadores aeroportuarios, sino que estaban demostrando un modelo alternativo de cómo las personas de diferentes clases sociales y económicas podían colaborar de manera genuina y mutuamente beneficiosa. Su historia comenzó a atraer atención mediática, pero ellos fueron cuidadosos de mantener el enfoque en el trabajo y las personas que servían en lugar de en ellos mismos. Carlos, quien inicialmente había sido reacio a hablar públicamente, se convirtió en un vocero elocuente para la importancia de incluir a trabajadores en el diseño de programas que los afectaban. Lucía desarrolló habilidades de gestión de proyectos que nunca había sabido que poseía, coordinando iniciativas complejas que involucraban múltiples aeropuertos y organizaciones. Héctor, quizás el que más había cambiado,
Descubrió que encontraba más satisfacción en este trabajo que en cualquier éxito empresarial previo, no porque fuera altruista, sino porque era genuinamente colaborativo y creativo de maneras que sus empresas nunca habían sido. Al final de su primer año de operación, la fundación había impactado directamente las vidas de más de 500 familias y había inspirado iniciativas similares en otros sectores. Pero para los tres fundadores, el logro más significativo era la amistad profunda y el respeto mutuo que habían construido en el proceso. Un año después del incidente que había cambiado sus vidas, los tres se reunieron nuevamente en el mismo hangar, esta vez por elección propia. La ocasión era especial, la inauguración de un programa de becas que Héctor había establecido para empleados aeroportuarios que desearan avanzar en sus carreras. Carlos y Lucía habían sido fundamentales en el diseño del programa, aportando su conocimiento práctico sobre las necesidades reales de los trabajadores y las oportunidades de crecimiento más viables dentro de la industria. El hangar, que una vez había sido testigo de su frustración y desesperación, ahora resonaba con risas y conversaciones esperanzadas. Decenas de empleados se habían reunido para conocer los detalles del programa, sus rostros iluminados por la posibilidad de un futuro mejor. Héctor observaba desde un costado, maravillado por cómo un momento de crisis se había transformado en una fuente continua de oportunidades para tantas personas. La inversión financiera era significativa, pero las recompensas emocionales y sociales superaban cualquier cálculo monetario. Mientras la ceremonia llegaba a su fin, los tres se encontraron solos nuevamente en el espacio que había sido el catalizador de su transformación mutua. No necesitaban palabras para reconocer la profundidad del cambio que habían experimentado, tanto individual como colectivamente. El hangar ya no era simplemente un lugar de trabajo o una instalación funcional. Se había convertido en un símbolo de lo que era posible cuando las personas se encontraban como seres humanos auténticos, más allá de las barreras artificiales que la sociedad había construido entre ellas. Su historia había terminado donde comenzó, pero ahora llevaba consigo la promesa de innumerables historias nuevas que estaban apenas comenzando.